Muy buenas tardes, amigos y amigas de su espacio Conexión Global RD. Hoy domingo estamos con ustedes para conversar distintos temas del acontecer nacional e internacional. Gracias por estar ahí y gracias a quienes nos ven por la magia de la internet. Olivier Jiminián, Víctor Tineo y Manuel Escalante. Manuel, saludos, Víctor. que estamos ¿Cómo aquí tú estás, Manuel? con Señores, mucha energía, y así que vamos inmediatamente a tratar los temas más fundamentales de la vamos a acontecer aprovechar, nacional. vamos a exprimir esta hora de toda información con ustedes, nuestros televidentes aquí en Conexión Global. Olivier Jiminián, Víctor Tineo y Manuel Escalante, como todos los domingos, trayéndole a ustedes una playa de informaciones interesantísimas para que ustedes en sus casas, hoy domingo, tranquilos, en su sofá, en su sala, en su relax, esparcimiento de su hogar, ¿verdad?, puedan tener un momento tranquilo con nosotros. Manuel Escalante. Buenas tardes, pueblo dominicano, buenas tardes, globo terráqueo, buenas tardes, querida teleaudiencia. Para nosotros es un honor estar con ustedes a través de la maravilla de la televisión. Y es un compromiso moral, democrático, institucional que tenemos de ser lo más veraces que las circunstancias nos permitan por ustedes y para el mundo. Soy Manuel Escalante y como nos anunciaba nuestro señor productor, conductor Víctor Tineo y Olivier Jiminián, hoy estaremos tratando todos los temas que el tiempo nos dé. Pero sobre todo vamos a iniciar el primer bloque hablando del lanzamiento definitivo de Andrés Navarro como precandidato por el Partido de la Liberación Dominicana. Hoy ya es un hecho, Navarro renuncia al Ministerio de Educación. Se puede decir que renunció porque puso a disposición del presidente de la República Dominicana, licenciado Danilo Medina Sánchez, su posición como ministro, y oficialmente fue su lanzamiento en la Casa Nacional del Partido de la Liberación Dominicana, que tiene sus bemoles para algunos, que también lo vamos a estar viendo. Mientras tanto, le digo que Navarro tuvo un discurso muy light, como es Navarro, habló desde su infancia, lo bueno que fue, su participación en los Boy Scouts, su contacto con comunidades. Navarro estuvo hablando de lo mucho que aprendió en estos recorridos y de lo mucho que agradece al presidente Danilo Medina la oportunidad que le ha estado brindando en su desarrollo político. Lo mencionó varias veces. Eso es una señal de un gran acercamiento que también vamos a comentar ahorita, muchachos. Mientras tanto, por favor, señor director, vamos a escuchar parte de lo que fue la propuesta de Andrés Navarro para su precandidatura y posterior candidatura dentro de lo que es el Partido de la Liberación Dominicana, que en su discurso ya él montó a partir del 16 de agosto de 2020. Señor director, cuando pueda, por favor. Sino también que esa presentación lleve contenido, lleve propósito, y para eso es indispensable perfilar un proyecto de nación. Ese proyecto de nación que hemos perfilado hasta el momento y que está, claro, en construcción, tiene 4 pilares novedosos, no exclusivos. Vamos a incluir nuevos pilares, pero hasta el momento, escuchando y viendo la temperatura de todo el territorio nacional, le manifiesto que estamos perfilando 4 pilares fundamentales. Primero, desarrollo integral del territorio. Segundo, justicia social. Tercero, transformación institucional de la sociedad dominicana, especialmente del Estado dominicano. Y cuarto, participación ciudadana. Cuando nos referimos al pilar de desarrollo integral en el territorio, estamos hablando del desarrollo de todos los aspectos que tienen que ver con la vida de nuestra gente, de nuestro pueblo. Allí donde vive la gente es el territorio, donde está su casa, donde están los servicios, donde convive con su familia, allí donde tiene temores, donde tiene problemas, pero también el territorio es allí donde la gente tiene sueños. Por eso que para el gobierno que estamos conformando para el 2020, el territorio de la República Dominicana será sagrado. Será el punto de atención porque es el lugar donde vivimos todos. En este caso, este pilar va a garantizar
que el gobierno del 2020, encabezado por Andrés Navarro, sea el gobierno del territorio de la República Dominicana. El segundo pilar, el de justicia social. Sabemos que la República Dominicana goza de una estabilidad macroeconómica. Es uno de los países de América Latina que más ha crecido en los últimos años, gracias a las gestiones eficientes de nuestros gobiernos, los gobiernos del PLD. Ahora bien, también sabemos que tenemos grandes retos en materia de equidad social, que tenemos grandes retos en procura de ir reduciendo cada vez más la brecha social que hay entre unos y otros. Y en los últimos años, en el presente gobierno del presidente Danilo Medina, se han establecido políticas que van apuntando a esa reducción de la brecha social. Pero sabemos que es indispensable seguir avanzando en esa ruta. Es necesario seguir fortaleciendo esas y otras políticas necesarias para ir reduciendo la brecha social, para hacer de nuestro país una sociedad equilibrada, de iguales. Por esa razón, el gobierno que estamos instaurando desde ya para el 2020 será el gobierno de una sociedad de iguales entre todos los dominicanos y dominicanas. El tercer pilar se refiere a la construcción de una nueva institucionalidad. Porque soy consciente que el estado actual de las instituciones públicas amerita de transformaciones. Tenemos que seguir batallando para construir una institucionalidad sólida que genere confianza en toda la población. Por eso que estableceremos una serie de políticas que renueven las condiciones del Estado, reforma y modernización de todas las instituciones del Estado, para garantizar que este gobierno que voy a encabezar a partir del 2020 sea el gobierno de la institucionalidad transparente, de la institucionalidad participativa y de la institucionalidad eficiente para satisfacer las necesidades de todo nuestro pueblo. Y un cuarto pilar, que es el de la participación social, de la participación ciudadana. En estos recorridos que he hecho, he visto el potencial que tiene nuestra gente, la sociedad civil y también las estructuras políticas. He visto el deseo, especialmente en las mujeres y en la juventud, de participar, de incidir, de constituirse en sujetos de su propia historia. He visto también a productores que quieren dejar de ser anónimos en el escenario del desarrollo de nuestro país. Por esa razón, estoy convencido hoy más que nunca que un buen gobierno, un gobierno fuerte, un Estado responsable es aquel que dé participación permanente a los ciudadanos de su país. Y ese es el gobierno que estamos preparando para el 2020. Un gobierno de participación ciudadana. Bien, ahí escucharon, queridos televidentes, Víctor, Olivier, Los cuatro pilares. los 4 pilares. Así es una mesa de 4 patas, no se cae. No se ¿Qué cae. Eso te está pareció, bien. Víctor? Muy bien, me parece muy bien, sobre todo porque es un discurso proactivo, de propuesta, no lanza dardos contra nadie, sino que está presentando su proyecto al país. Un discurso muy Andrés Navarro. Un discurso en ese sentido. Yo creo que la República Dominicana ha aprendido mucho
en términos de democracia y de términos de desarrollo político y de conciencia política. Y yo creo que ese ha sido un aspecto relevante, porque lo que se exige de los políticos hoy es que presenten cómo van a resolver los problemas nacionales. O sea, el país ha venido con un desarrollo y un crecimiento importante. Sin embargo, ese desarrollo y crecimiento importante no son solamente lo básico para enfrentar las distintas situaciones y crisis que tenemos como nación, pero además que hay que entender que estamos en un entorno que necesita de políticos inteligentes, capaces, que entiendan y comprendan la realidad social y política de la República Dominicana y económica, pero que también entiendan la realidad política, social y económica a nivel del continente y a nivel internacional. Yo creo que la propuesta son la base y la clave. Así que el PLD en este momento tiene un nuevo actor dentro del escenario político interno. ¿Qué le agrega la candidatura de Andrés Navarro, precandidatura, al escenario político tanto local como interpartidario del PLD? Yo pienso que le pone un poco de sal. Una salsita. Le pone un poco de sal. Que estaba desabrío. Faltaba una salsita. Sí. Hay muy buenos candidatos, naturalmente, sobre todo Reinaldo Pared, que es un experimentado dirigente político. También Francisco Domínguez, que lo viene haciendo muy bien. Manuel Crespo, que viene con un discurso que no se está notando tanto por las circunstancias del país, pero tiene un discurso muy bueno, muy proactivo. También tenemos a Temístocle Montá, que ya de experimentado se pasó, ya es algo más que experimentado en términos políticos en el país. Y yo pienso que Carlos Amarante Baret, y yo pienso que el PLD viene muy bien, muy proactivo, con muy buen discurso. Pero tú dejaste a Leonel Fernández. Faltaba Leonel Fernández, que es ya expresidente 3 veces. 3 veces. Así que, bueno, pero dentro del escenario es el que le pone más sal al asunto. Okay. O sea, que hasta ahora está saliendo por todo el territorio nacional, con grandes eventos, con grandes actividades, y faltaba este elemento adicional de un discurso muy activo, y que además mucha gente entiende que mucho del equipo del presidente Danilo Medina pudiera estar pensando en adherirle sus simpatías al licenciado Andrés Navarro por la relación que ha tenido y por la forma en que ha venido manejándose en las instituciones en las cuales se le ha tocado dirigir. Sale Andrés Navarro. Creo que para mí esto cierra un ciclo con las candidaturas presidenciales del PLD, aunque salgan otras, pero hasta ahora ya las que debían salir salieron con los 6 primeros, ¿verdad? Los 7 primeros que se reunieron con el presidente Danilo Medina, y él le dio su anuencia y le dijo salgan a la calle, y salieron. Reinaldo, de hecho, en alocuciones lo dijo varias veces sobre esa reunión y esa anuencia. Entonces ahora viene Navarro y ya definitivamente pone en disposición el cargo en el ministerio, porque constitucionalmente no puede llevar las dos cosas a la vez, como sabemos. Y ahí yo tengo una cierta duda de que el presidente podría tener la discrecionalidad de aceptar o no esa puesta en sus manos, porque no es una renuncia per se, no, Manuel, no. Sí, él no está renunciando, renuncio y firmado, no. Él está poniendo el cargo en manos del presidente. Hay que esperar ahora a ver qué Danilo dirá. Puede durar unos días. Claro que sí, y quién sabe. Pero podría seguir siendo ministro Navarro y seguir desarrollando una precandidatura. Esa parte. Mientras tanto, no se puede quedar acéfalo el ministerio. Claro, tiene que tener una Habría que ver si administración. él definitivamente renunciará y entonces quedará un viceministro, pero por el momento él seguirá hasta que el presidente nombre a otro ministro. Claro, me llama la atención también, Víctor y Manuel. A mí me gustó desde el punto de vista estratégico que el lanzamiento fuera en la Casa Nacional. Yo no sé cómo ustedes lo ven, en las redes hay una polémica con eso. Eso ha generado pero polémica. Que sea en la Casa Nacional el lanzamiento del último de los precandidatos hasta ahora para la candidatura oficial del PLD le da un sentido de pertenencia y le da como ese acercamiento mayor con la militancia, que no lo hicieron ninguno de los otros. Yo veo eso como una parte estratégica diferente en el paso que dio Navarro, pero también Navarro me llama la atención que hizo consultas. Sí, Navarro no se lanza porque él quiso hacer el lanzamiento a su candidatura. No, él tiene varios meses yendo a todas las provincias, no solo para recorrerlas como han hecho los demás candidatos, obviamente, sino para hacer consultas directas con la persona, a ver cuáles son sus problemas número uno y qué ellos piensan de una posible postulación para una presidencia de Navarro. De hecho, esas dos características me gustaron
porque lo distinguen de las demás precandidaturas. Sí. Ahora bien, habrá que ver ahora si, como se especulan muchos sectores dentro del PLD, podría ser Navarro el delfín de Danilo, ¿verdad? En caso de que el presidente no decida embarcarse en una reelección, que es lo que también se ha esperado hasta marzo, que dijo que va a hacer una locución para explicar ese caso. Se dice que puede ser el delfín Navarro, vamos a esperar, ¿verdad? Hay una expectativa con eso, pero puede ser, y eso, en esa expectativa es que está el pueblo, ¿verdad? Y la sociedad. Bien, a propósito de ese recorrido que menciona Olivier y que mencionó Navarro, es que surge su participación ciudadana. A propósito de todo lo que él escuchó, de todo lo que él vivió con cada uno de esos compañeros con los que se reunió. Tú señalabas específicamente, hay un tuit de Fabio Herrera Cabral, donde cuestionaba que por qué en la Casa Nacional. Pero también hay que reconocer que si no lo prohíben los estatutos del PLD, no está prohibido. Y si no está prohibido, Víctor. Bueno, está permitido. Y además, creo que, como ha dicho Olivier, la Casa Nacional es el mejor escenario para que los dirigentes del PLD proclamen su precandidatura a la presidencia de la República. Definitivamente es el hogar de la Casa Nacional. Claro, es la casa. De la familia también, PLDista. Víctor. Y ese es un mensaje, es un buen mensaje, en definitiva. Sí, Así es. Víctor y Olivier, hay una situación también que se presenta con Fadul. Sí. A propósito del delfín que señala Olivier, Claro. Fadul dice hoy en un programa de Hermano que él no comparte que Danilo señale un delfín. Vamos a buscar un poquito ese tema y de ahí nos iríamos a la primera pausa, Víctor, cuando tú lo consideres. Así es, ¿Qué pasa con Fadul? Porque Fadul es uno de los hombres de más confianza. Miembro de del comité Medina. político también. Si se piensa en el partido como tal, en la institución como tal, el presidente de la República debe ser siempre un árbitro, porque la presidencia de la República otorga una autoridad y un poder excepcional a quien la está ejerciendo. Claro. En consecuencia, tiene un poder excepcional, una autoridad excepcional que debe esparcirse para todos por igual. Es un trato que debería ser desde la presidencia de la República igualitario a todos los precandidatos del PLD y con ello garantizaría la unidad de la institución y su permanencia en el futuro. Vamos a una primera pausa y regresamos en unos minutos con ustedes. Bien, gracias por seguir con nosotros. Conexión Global RD desde Santo Domingo, República Dominicana. Señor director, en la medida de su posibilidad, por favor, pónganos el número de teléfono, porque en lo adelante, si usted quiere, querido teleaudiencia, puede llamar y preguntar y opinar. Con nosotros tenemos, a partir de este bloque, al doctor Víctor Benavides. Víctor Benavides estudió Derecho en la Universidad Autónoma de Santo Domingo y está terminando ya a nivel de tesis su posgrado en constitucionalidad. Dado el tema de ley de partidos, régimen electoral, la posible reelección o no, y todo lo demás, nosotros queremos presentar a Víctor Benavides, con quien vamos a estar tratando específicamente tema de constitucionalidad. Víctor, bienvenido a tu casa, Conexión Global RD. Muchas gracias por la invitación a tan visto programa en la República Dominicana. Gracias. Que trata temas de tanto interés para nuestro país. Gracias, Víctor. Yo creo, Víctor, que la primera pregunta es, ¿qué Claro. es la constitucionalidad? Porque suena como bonito. El valor. ¿Cuál es ese valor de la Constitución para que un pueblo pueda vivir, diríamos, en democracia y en libertad? ¿Qué sentido, qué valor le da la Constitución a esos aspectos fundamentales del país? Bueno, la Constitución es el acta de nacimiento de un país. Es en la Constitución donde están consagrados cuál es el objetivo de ese grupo de personas que tienen cuestiones en común, tienen un idioma, tienen creencias, tienen cultura en común y han decidido reunirse para crear un Estado-nación. Y ese convenio social que define claramente el contrato social, en el cual las personas deciden cuál es el objetivo de su nación, qué procuran, qué es lo que van a procurar día a día para lograr desarrollar eso que plasmaron en ese pacto político que se llama Constitución. Nuestra Constitución está fundamentada única y exclusivamente ¿en qué? En la dignidad humana,
en la preservación, la conservación y lograr alcanzar lo que es la plenitud de la dignidad humana. Que la dignidad humana se menciona en la Constitución, sin embargo no nos las describe. La dignidad humana no es más que el conjunto de todos los derechos fundamentales que consagra la Constitución, que deben de ser protegidos y tutelados, además de salvaguardados por ese leviatán que es el Estado, que nos representa a todos. Eso es la Constitución. Y el valor que tiene la Constitución, pues efectivamente que no es más que los límites que le traza a los gobernantes con relación a sus relaciones con los gobernados. ¿Qué es lo que tienen que procurar esos gobernantes? ¿Hasta dónde pueden llegar? ¿Y qué es lo que deben de perseguir para proteger, salvaguardar y garantizar esos derechos fundamentales que se comprometieron a proteger cuando asumieron un mandato constitucional? En ese sentido, Víctor, entonces estamos hablando en la República Dominicana de un gran debate sobre el tema de la constitucionalidad de las leyes. Tenemos un tribunal constitucional que se crea en el año 2010 y la República Dominicana ha ido entendiendo cada vez más el valor y la importancia de la Constitución en el marco de eso que tú dices, de todos los derechos que protege y que todos debemos ir en esa dirección al logro de esos objetivos plasmados dentro de la Constitución. Ahora tenemos una ley de partido y una ley electoral en la República Dominicana y más de una persona y entendido en la materia ha dicho que hay algunos elementos dentro de la ley y de la ley electoral y de la ley del partido que chocan con la Constitución. ¿Tú pudieras, a grosso modo, hablarnos de la ley, de esos aspectos? Claro que sí. Dentro de nuestra misma Constitución tenemos lo que es el principio de supremacía constitucional. ¿Qué nos dice este principio? Que toda ley, decreto, reglamento, resolución, circular y demás actuaciones administrativas contrarias a la Constitución son nulas de pleno derecho e inaplicables. ¿Qué pasa con esta nulidad de pleno derecho? Debe ser pronunciada. ¿Por quién? Por el órgano al que la Constitución le da esta facultad o este control. Contrario a como acontece en los tratados internacionales que tiene un procedimiento de control previo, es decir, cuando nuestro presidente firma un convenio internacional, antes de ser ratificado por el Congreso Nacional, debe ser enviado al Tribunal Constitucional para que éste examine y verifique su constitucionalidad. Y de ser inconstitucional, pues evidentemente se devuelve al Poder Ejecutivo para que lo renegocie o haga reserva en los puntos que son inconstitucionales. Sin embargo, en la ley tenemos todo lo contrario. Las leyes se promulgan y se presumen constitucionales hasta tanto el Tribunal Constitucional, que sea apoderado por un procedimiento especial que se llama acción directa de inconstitucionalidad por una parte interesada, pues decrete esta inconstitucionalidad. Pues, y evidentemente que la ley de partidos políticos no ha sido la excepción con relación a esto. Se han sometido más de 6 acciones directas en inconstitucionalidad contra la referida ley, alegando violaciones constitucionales esencialmente de carácter de derechos fundamentales. Alegan la violación al derecho a la igualdad, con el tema de las reservas de la candidatura, con el tema de las limitaciones a qué personas puede un partido político presentar como candidato. El tema de las cuotas. El tema de las cuotas también, que es un tema ya bastante discutido. La libertad de expresión. Claro, la libertad de expresión, la libertad de información, que esta ley de partidos políticos sanciona inclusive cuestiones que escapan del alcance a la Junta Central Electoral, el poder controlar esto. ¿Qué? Esta ley de partidos políticos trata de cortar la libertad de expresión con relación a las supuestas noticias falsas o cuestiones difamatorias contra las personas en redes sociales. Cuestiones que son casi imposibles de perseguir. Tenemos unas elecciones recientes en Brasil con Jair Bolsonaro, que ganó con cadenas de mensajes falsos a través de WhatsApp, hablando mal del comunismo, hablando mal de Luis Ignacio Lula da Silva, de sus predecesores y demás. Tenemos unas elecciones en Estados Unidos que todavía a la fecha, 2 años después, se está cuestionando su legitimidad por supuesta injerencia de Rusia, designado un fiscal especial, designado una comisión especial, por cuestiones de noticias falsas. Entonces, el pretender regular este tema con una Junta Central Electoral que, dicho sea de paso, ha realizado su labor, que es encomiable, es felicitable, pero no tiene esa capacidad operativa para perseguir cuestiones de esta naturaleza. Tenemos una ley de protección de datos que fue aprobada en el habeas año, data. En una ley de protección de datos y que también regula el tema del habeas data, que no nos contempla ni siquiera una autoridad administrativa a la cual usted recurrir. Si usted quiere que le sea suprimida o eliminada una información de carácter personal que está publicada, pues evidentemente usted tiene que ir directamente a un tribunal.
Víctor, en la ley no necesariamente se declara inconstitucional en su totalidad. Exacto. No, sino se puede declarar inconstitucional en algunos aspectos. Exacto. El Tribunal Constitucional tiene un poder amplísimo, lo que es el principio de oficiosidad, en el cual, independientemente de que usted ataque un punto de la ley como inconstitucional, el tribunal tiene la capacidad de examinar la ley completa y decir, además de las cuestiones que usted ataca, cuáles otras cuestiones de la ley son contrarias a la Constitución o si, por el contrario, todas son conformes a la Constitución. Puede decretar una inconstitucionalidad parcial, una inconstitucionalidad total y también puede decretar una inconstitucionalidad diferida, que es el caso que creemos que va a hacer el Tribunal Constitucional, porque los plazos le están corriendo para fallar esta inconstitucionalidad. Exactamente. ¿Qué puede pasar entonces con una ley que está siendo demandada en inconstitucionalidad en algunos aspectos y ya hay que ponerla operativa? Tiene que comenzar a funcionar con los plazos en marcha. ¿Qué puede pasar entonces? ¿Cuál sería el efecto? Esa pregunta yo te la iba a hacer. Sí. ¿Qué pasa con la ley? Porque los que nos están escuchando, que no son constitucionalistas ni abogados y que posiblemente son muy cabeza caliente y se pueden agarrar y ponerte hasta en tweet, parecería entonces que la ley no sirve. Entonces yo me sumo a lo que observa Víctor y te pregunto, ¿la operatividad es afectada o hasta qué grado no es afectada? Porque la ley es la que estamos aplicando. Es así, es así. La ley electoral de partidos políticos tiene unos plazos que son fatales, tanto para la presentación de precandidaturas, para la apertura del periodo de precampaña y demás plazos que deben de ser respetados y que la Junta Central Electoral ha reglamentado con relación a eso. ¿Qué es posible que el tribunal haga con estas acciones de inconstitucionalidad? Porque es un tema político. Tenemos recientemente lo que sucedió con la distribución de las cuotas de los diputados, que fue sometida ante el Tribunal Superior Administrativo, un recurso contencioso administrativo, que dicho sea de paso todavía no se ha fallado. Se solicitó una medida cautelar mediante el cual se solicitaba la suspensión provisional de esa medida hasta tanto se decidiera ese recurso. El Tribunal Constitucional emitió una sentencia interesante con relación a la ley del Colegio de Abogados, que la declaró inconstitucional. Sin embargo, difirió esa inconstitucionalidad hasta tanto el Congreso regule y emita una nueva ley. Es decir, que este tribunal tiene la capacidad de, si bien detectar el vicio de inconstitucionalidad, declararlo mediante sentencia, puede prorrogar la entrada en vigencia de esta inconstitucionalidad hasta tanto pase este periodo electoral, que es un asunto evidentemente razonable porque ya estamos trabajando sobre la marcha con ese proceso. Ya hay un trabajo operativo que la Junta Central Electoral ha venido haciendo, un consumo de recursos que debe de preservarse. Entonces, esa capacidad de diferir la inconstitucionalidad, el Tribunal Constitucional perfectamente pudiera utilizarla en este caso. Víctor, nosotros estamos en un año preelectoral aquí en República Dominicana actualmente. Ahorita tú mencionabas el asunto que también Víctor mencionó de las redes sociales y lo difícil que es el controlar las redes sociales en una campaña. De hecho, tenemos ejemplos, como tú mencionaste, de países en que el movimiento de redes sociales, para bien o para mal, con fake news o sin fake news, ha hecho que ganen los presidentes en esos países. El Salvador, por ejemplo, recientemente con ese joven, era publicista con empresas también de redes sociales, fue una sorpresa y ganó las elecciones. Pero también se dio el caso de Cambridge Analytica en Inglaterra con Facebook. Fue llamado Mark Zuckerberg inclusive al Senado norteamericano y lo sentaron en el banquillo y él aceptó que sí, que hubo problemas que se iban a corregir. Entonces, nosotros, nadie está exento de la vulnerabilidad que tiene el Internet en medio de este mare magnum, ¿verdad?, de manejo de información. Nosotros aquí en República Dominicana, y tú como persona que maneja la Constitución, ¿tú entiendes que las regulaciones del Internet deben de venir por las constituciones de los estados? Que se haga una norma general dentro de los organismos internacionales que normen vía la Constitución, o tú entiendes que con leyes directas de la Junta Central Electoral, en el caso de nosotros, se podría solucionar ese control a las redes? Mira, el control a las redes es un tema que hay que tratarlo con sumo cuidado. ¿Por qué? Porque ello contempla lo que los colombianos llaman el fundamento del Estado social y democrático de derecho, que es lo que estamos haciendo ahora. La libertad de expresión, claro, la libertad de información. Hasta hace unos 10 años que se estrenó Facebook en un campus de la Universidad de Harvard, la comunicación estaba segmentada y protegida, salvaguardada o aprisionada por los medios de comunicación tradicionales.
En Estados Unidos, el New York Times, el New York Post, iniciaron una campaña rampante en contra de Donald Trump. Sin embargo, Donald Trump demostró, por los mecanismos que utilizó, que a través de redes sociales tú tienes la capacidad de influir diferente a los medios de comunicación. ¿Qué dicen los colombianos con relación a esto? Que la libertad de expresión no debe ser coartada en ninguna de sus dimensiones, porque la libertad de expresión tiene una doble dimensión, de los comunicadores que se sientan de este lado, de recopilar información, de transmitir la información veraz, pero yo como ciudadano tengo ese derecho de información, de recibir esa información que ustedes me presentaron, de todo el ámbito público, de todo el espectro público, de recibirla de una forma veraz y también de comentarla. ¿A través de cuáles medios? Pues evidentemente a través de las redes sociales, que son los mecanismos que la tecnología nos ha abierto a nosotros los ciudadanos de a pie para poder transmitir nuestras ideas y no simplemente a través de una cámara de televisión. Entonces entendemos que para regular estos temas, esto está concebido única y exclusivamente al legislador, tanto constituyente como al legislador ordinario. La Constitución, como norma política y flexible, le ha dado unas reservas de ley al legislador para que legisle en ese sentido. Nuestro legislador emitió una ley de protección de datos que únicamente se emitió para la protección de la sociedad de información crediticia, los buros de crédito. Sin embargo, no abarca nada con relación a lo que es la protección de datos, al tratamiento de datos, cuáles son las sanciones, cuáles son los mecanismos. Además de yo ir a un tribunal, ¿qué institución del Estado yo tengo para poder accesar y solicitar información mía y que necesito esa protección? Pues evidentemente que no lo tengo. Es un error, es una falencia del legislador en ese sentido. Por lo tanto, entiendo que la Junta Central Electoral, ese espectro le es ajeno, a través de una resolución, regular ese mecanismo, porque coartaría derechos fundamentales. Además, Víctor, yo creo que como dice la misma ley, la excepción no puede ser la falta de libertad. No, la libertad es la regla. Ahora, con la libertad usted es responsable de lo que usted dice y precisamente los sistemas nos permiten saber el origen de ese mensaje a través del email. Claro, el IP. O sea, que esa no es una razón que justifique que queramos coartar la libertad. Es mejor que disfrutemos una libertad tan plena que el que se equivoque pague por sus consecuencias y responda a que por querer evitar esas equivocaciones, que casi nunca no son equivocaciones, sino manipulaciones, presionemos y cohibamos al pueblo de ser libre hasta para expresarse. Pero de alguna manera, si alguien se siente que ha sido afectado en su dignidad, ¿cómo es que pudiera proceder? ¿Cómo pudiera esa persona hacer que sus derechos le sean protegidos? Porque con la mentira y la falsedad, la difamación y la injuria están castigadas. Bien, y la protección de la intimidad también es un derecho fundamental desde los primeros derechos humanos de la Revolución Francesa. Vamos a hacer ¿Qué vamos algo? a hacer eso? Nosotros en este momento, Víctor, Olivier y el señor Víctor, tenemos dos Víctor, vamos a ir a la segunda pausa comercial y cuando volvamos, el señor Víctor 2 nos va a responder esa maravillosa pregunta. Quédese ahí. Yo soy un político. Gracias por también. estar con nosotros. Aquí estamos en Conexión Global. Bien, seguimos entonces con la pregunta de Víctor, que fue muy importante con relación a los derechos personales de la persona en sí frente a estos fake news, frente a esas noticias falsas que pueden manipular tanto ahora en elecciones como en el uso de cada usuario, ¿verdad? No existe, como nos precaba Víctor, esa norma sombrilla general a nivel mundial que pueda acaparar eso. Pero actualmente, ¿dónde podría uno entonces exigir esos derechos? Es la pregunta que hace Víctor. De proteger tu intimidad. Así es, porque la Constitución te dice que tú, tienes los derechos La vida fundamentales. privada. Claro. Entonces, si la Constitución, que es la norma, la Carta Magna, está diciendo que tú tienes esos derechos, debe de haber una dependencia. Claro. Debe de haber correcto. algo que tú hagas. Con relación a leyes universales, leyes mundiales, tenemos la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que es el cual te contempla tu derecho a la intimidad, a salvaguardar las cuestiones personales tuyas, y también tenemos el Pacto de San José o la Convención Interamericana de Derechos Humanos, que también te contempla y te salvaguarda lo que es tu derecho a la intimidad. Pero nuestra Constitución aquí nos provee de una herramienta poco utilizada porque muchas personas lo desconocen, que es el tema del habeas data,
que no es más lo que se ha llamado lo que es el amparo de la información, el amparo de la privacidad. Es una acción que tú tienes mediante la cual tú puedes exigir ante un tribunal, dicho sea de paso, Un juez tiene que tomar esa decisión. Tiene que tomar una decisión. Tú tienes lo que son los derechos ARCO, que son los derechos de acceso, protección, rectificación y tutela de los datos de carácter personal que reposen en un banco de datos público o privado. Hay un procedimiento previo que establece la ley de protección de datos, la mal llamada ley de protección de datos, en el cual tú le solicitas a la entidad pública o privada que posee tus datos de que te los proporcione, o sea, de que te dé acceso a ellos. Si en un periodo de tiempo de 15 días no te da respuesta a ese requerimiento tuyo, tú tienes la vía abierta de accesar a la jurisdicción para que sea un juez quien le ordene a esa institución pública o privada que te entregue esa información. Ese es el derecho de acceso. El derecho de rectificación es el derecho que te permite, luego de que tú tienes un proceso, que has adquirido esa información y sabes lo que tiene claro guardado de ti en sus bancos de datos, y tú verificas que hay una información que no se corresponde con la realidad, de tú solicitar nuevamente de que esa información sea rectificada. Si esa entidad pública o privada en ese periodo de tiempo que tú le requeriste tampoco te responde, tienes que accesar a la jurisdicción para que rectifique esos datos. Y además tenemos el derecho de supresión de esa información. Cuando esa información que tú tienes no solamente que es errada, sino que es irreal, es falsa, no obedece a la realidad, tú tienes el derecho de solicitar de que esa información sea eliminada por completo de ese banco de datos. O sea, que existen mecanismos de protección. Correcto. Bien, hay un tema con lo de la ley de regulación electoral. ¿Cómo es? Régimen electoral, claro, que no lo podemos recientemente- dejar fuera. Así es. Y tenemos el tiempo en contra, Víctor. Hay que aprovecharse. Las sanciones, Víctor, habla en una parte la ley de régimen electoral que se castigarán los delitos a partir de resoluciones de la Junta Central Electoral. En una parte dice eso, pero se puede hablar de que se castigará a futuro un posible delito. ¿Eso es posible o eso es inconstitucional? Mira, Víctor, los delitos electorales no son nuevos en nuestra legislación. Están contemplados en leyes anteriores. Lo que sí es novedoso es la figura del fiscal electoral, el cual estará adscrito al Tribunal Superior Electoral, que esta ley de régimen electoral le da la competencia para la persecución de los delitos penales y para la instrucción de este procedimiento penal al Tribunal Superior Electoral, como instancia única, dicho sea de paso, lo cual también me parece que lleva aviso de inconstitucionalidad porque perfectamente te está vulnerando el doble grado de jurisdicción que está preservado en la Constitución. Pero esa capacidad reglamentaria de la Junta Central Electoral de incluir por resolución nuevos delitos, pues evidentemente que es inconstitucional porque nula pena sin ley previa. O sea, tú no puedes perseguir una conducta si no hay una ley previa que determine que esa conducta es contraria a la ley. Y eso de ley habla exclusivamente ley, es decir, debe de venir del legislador, quien ha distribuido en nuestro ordenamiento jurídico las conductas que son contrarias y perseguibles por ante la jurisdicción penal. La conducta debe estar claramente establecida y como delito. En una ley. Como un delito. Que dicho sea de paso, tenemos dos jurisdicciones penales ahora, cabe recalcar, la jurisdicción penal ordinaria y la jurisdicción penal electoral, que estará a cargo única y exclusivamente del Tribunal Superior Electoral y como órgano persecutor, ojo, este órgano persecutor en manos del oficialismo, porque va a ser nombrado por el Procurador General de la República. En esa ley se contemplan una serie de delitos electorales que el simple hecho de yo como ciudadano solicitarle a X o Y persona que me dé 200 pesos para votar por él, eso es un delito. Eso se concibe como un delito que un fiscal electoral adjunto al Procurador General de la República, mañana, si yo soy un dirigente político, perfectamente me puede someter ante la jurisdicción penal para perseguirme por esa caterva de delitos y delitos innominados también, como establecen ustedes, que contempla esta ley electoral, y evidentemente que esto deberá ser declarado inconstitucional por nuestro tribunal cuando le sea sometido y que a su se conocimiento. debe entender, Víctor, que ese fiscal, eso que va a estar dentro de la Junta Central Electoral o adjunto a la Junta Central Electoral para perseguir esos delitos que se puedan dar en campaña, ¿verdad? Deberían no solo tener un vínculo
tú lo mencionaste, tú dijiste cómo hay dos órganos al mismo tiempo. Está la Junta y entonces también, ¿quién pone al Procurador General de la República? El presidente. No es el presidente de la República, Exacto. entonces el presidente es parte de un partido. Sí, Entonces hay un vínculo ahí como que dista. Que va a tener una parte Oh, pero ven política acá. siempre. Que era lo que tú señalabas Exactamente. ahorita. Lo que pasa es que nuestra Constitución ha dividido el tema electoral en dos partes. La cuestión administrativa y de organización de los procesos electorales, que estará a cargo única y exclusivamente de la Junta Central Electoral, y el tema jurisdiccional, es decir, el tema de los tribunales, que va a estar a cargo del Tribunal Superior Electoral, y en campaña, el día de las elecciones, funcionarán como tribunales de primera instancia las juntas electorales. Recordemos que anteriormente la Junta estaba dividida en Cámara Contenciosa y en la Cámara Administrativa, que perfectamente llevaba paralelamente estos dos procedimientos, los procedimientos contenciosos y los procedimientos jurisdiccionales. Ahora el legislador sustantivo los ha dividido, ha creado una jurisdicción especializada, que es el Tribunal Superior Electoral, para tratar todos los temas y diferendos de los partidos políticos, y además los temas penales que surjan en el marco de los procesos electorales, y el tema administrativo que únicamente tiene la Junta en el tema de la organización de las elecciones. Bien, Víctor, hay otro tema que ha generado mucho ruido en la sociedad civil, y es el tema del arrastre. ¿Por qué tengo yo que voté por el diputado Olivier Giminián que beneficiar al senador Víctor Tineo? Sí, por quien yo quiero votar es por Olivier Giminián como diputado y por Víctor, ¿cuál es tu apellido? Benavides. Benavides como senador. ¿Es inconstitucional el arrastre, sí o no? Pues ¿Y por evidentemente qué? que sí, evidentemente que sí. Nuestra Constitución establece que los cargos de elección popular se elegirán por voto directo. Sí. Es decir, voto directo. De persona a persona. De persona a Sí, lo persona. dice directo. Yo decido a quién Ese es elegir. el 208 de la Constitución. Y lo dice literal. Literal. Y lo dice Voto directo literal. y voto Y universal. voluntario. En la Oye, lo que dice directo y voluntario. O sea, que cuando yo voto por Víctor en vez de a través de Olivier, eso no es mi voluntad. Exactamente. Nosotros tenemos el voto directo, en el cual nos faculta que mediante elecciones para ejercer el voto, el derecho al voto, nosotros vamos a votar por todos los funcionarios públicos que nos van a representar, que sean de elección popular. Sin embargo, tenemos unas elecciones que son de carácter indirecto, pero la Constitución así lo establece, que es el tema de la elección de los jueces. Ustedes no votan por los jueces, No. y es un poder del Estado. Sin embargo, nosotros le damos la autoridad a determinados funcionarios que conforman el Consejo Nacional de la Magistratura, que con excepción del Procurador General de la República, que no votamos por él, son todos funcionarios de elección directa. Y entonces a esos funcionarios le damos la capacidad de designar quiénes van a dirigir lo que es la política judicial, que es un mecanismo de elección indirecta, diferente a como ocurre en Bolivia y otros países, que se vota directamente por Que los jueces. debemos aspirar a eso. Pero para los diputados y para los senadores, para los regidores, para los alcaldes, los vocales y los directores de Junta Distrital, la Constitución claramente establece que se eligen por voto directo. Entonces, si lo que hacen la ley y conocen la Constitución, ¿qué hace ese voto de arrastre ahí? ¿Qué pasó ahí? Evidentemente que podríamos pensar cualquier cosa, pero como los abogados Estamos pensamos hablando de que la Carta Magna. la estamos hablando- ley- No, tú te estás Dice el metiendo 12, ahí. yo me lo sé, el Tú te estás 208. metiendo- Entonces tú me vas a decir a mí que los legisladores no se saben el 208. Porque hay un componente Hay político, un como componente- dijo Víctor, que es el Exactamente. que está arriba manejando los procesos con la Constitución. Eso lo dijiste tú. No, es que la verdad, el liderazgo político. Desde hace años eso es una discusión que ha estado en la comunidad jurídica, el tema del arrastre, en el tema de los regidores, en el tema de los senadores, que los síndicos arrastraban a los regidores. Ya no, a nivel municipal eso sí cambió. Exactamente, tenemos un voto directo por los regidores, pero nos quedamos con el voto de arrastre para los senadores. Sí. Entonces, evidentemente que esto es una violación a ese artículo. Víctor, hay de otra la pregunta que Constitución. no podemos dejar de hacerte y se está acabando el tiempo. Tu posición como abogado jurídica Constitucional. frente a los cambios de la Constitución para reelección presidencial. ¿Qué tú piensas de eso? ¿Tú piensas que la forma que la Constitución ampara para el cambio ahora mismo de poder reformularla con vista a un nuevo periodo está bien propuesto en la Constitución? ¿Tú entiendes que ese proceso, en esto, fíjate la historia que ha tenido las constituciones Casi de República 40 Dominicana cambios. en comparación con otras constituciones? ¿Qué te dice eso? En ese ¿Qué tú mismo opinas? sentido, ¿se vulnera el derecho a la igualdad del presidente de la República? Correcto. Pues evidentemente que no, evidentemente que no. ¿Por O sea, qué? La constitucionalmente Constitución no. es un instrumento político, Ok. que eso no nos quepa duda. Es un instrumento político que rige una nación y que también es una ley material de aplicación inmediata. Pero ese carácter político es que le da la ductibilidad a la Constitución para tener normas de carácter abierto y normas de carácter cerrado.
Cuando la Constitución te establece que tú puedes elegirte un periodo, el siguiente y nunca jamás, pues evidentemente que es una norma de carácter cerrada en el cual clara y exclusivamente se determinó para un determinado funcionario, que es el presidente de la República, que única y exclusivamente podrá elegir ser candidato 2 veces y nunca jamás. Y el legislador constituyente en asamblea revisora determinó que en el caso de la especie, única y exclusivamente, el presidente que estuviera de turno cuando se realizó esa modificación no iba a poder presentarse en las elecciones siguientes. Si fuese Leonel Fernández que estuviese de turno, no iba a poder presentarse. Hipólito Mejía, Danilo Medina, quien Luis no es una Abinader. condición particular, No es una personal. condición es de del la cargo, Constitución, de lo que es dice. del cargo. Es la Quien posición. estuviera ostentando El la oficio. Eso es Quien bueno. estuviera ostentando la presidencia en ese momento no iba a poder presentarse al siguiente periodo electoral. En caso de que fuera candidato, como lo fue Danilo Medina, se habilitó la reelección presidencial, pero él inmediatamente no fue precandidato presidencial. Él fue candidato presidencial y es cuando él decide presentarse que se habilita ese candado de no poderse presentar nunca jamás. Si él no se hubiese presentado, pues evidentemente que no se le aplique ese transitorio. Víctor Benavides, él decidió que se le aplicara. Qué buen cierre dimos de programa, ¿verdad? Con ese tema de la reformulación y lo que tú crees de la Constitución. Gracias por venir, pero estamos ya en el final del programa, Víctor. Te traeremos más adelante, ¿verdad, Sí, Víctor? sobre Porque todo para el tema de esto es un protección de joven- datos claro, y de protección información, datos. que va a ser un tema muy importante y muy relevante. Joven abogado que aquí, como nosotros, tenemos aquí el privilegio de tenerte hoy en día. Bueno, a ustedes, nuestros televidentes, gracias por estar con nosotros en el día de hoy. Recuerden que el domingo que viene tendremos un programazo también para todos ustedes. Gracias por estar con nosotros.